Hola, buenas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas. Bueno, el día lunes habíamos conversado sobre las lecciones de la uretra anterior. Lo más importante que deben recordar siempre es que es posible que haya lesiones de la uretra anterior, que la instrumentación o la manipulación para cateterizar a un paciente debe ser hecho de la mejor manera, tomando todas las precauciones, todas los pasos o el protocolo de limpieza, de lubricación, tener a la mano catéter adecuado para analizar la uretra, y no podemos estar intentando muchas veces el paso de un catéter de la uretra, a través de la uretra hacia la vejiga, porque vamos a provocar una uretrorragia, una lesión, vamos a producir falsas vías, y falsas vías que uno lesiona la mucosa y puede irse hacia los cuerpos cavernosos, o podemos lesionar la uretra mismo. Va a haber pues, un proceso inflamatorio, y se va a agravar la situación se va a agravar la situación porque no sabemos cuál fue la causa o la razón por la que usted le va a colocar una sonda, para que pueda visionar, o porque llegó inconsciente, porque tiene que ir a cirugía. Lo importante es que recordemos que la uretra es muy sensible para todos, es muy sensible, y nosotros debemos evitar complicaciones. También hemos dicho eh, cuáles son los mecanismos que pueden, cómo se puede lesionar la uretra, recordar esas causas. Y nosotros recibimos muchos pacientes que han sido mal instrumentados o mal cateterizados y con complicaciones. Si hablamos, vamos a hablar hoy día de la uretra posterior rápidamente. La uretra posterior es la uretra membranosa, y la uretra posterior en sí, que es la uretra prostática. La uretra masculina tiene una forma especie como la hoz, es decir, en línea recta, tiene que ser una curva para llegar a la vejiga. Y los traumatismos pueden ser causados, por ejemplo, por accidente de tránsito, puede haber una caída, como ustedes pueden como están observando en esta diapositiva. El paciente se cae a horcajadas y se lesiona por la lesión perineal, puede ocurrir un daño en el cuerpo cavernoso, en la uretra. En la otra imagen vemos una lesión penetrante, que es un mecanismo de empalamiento que llamamos. Ese mecanismo de empalamiento se asocia a las ejecuciones en la época de la Inquisición, que en esos épocas y años turbios del mundo se castigaba a determinadas personas, quizás con o sin razón, y las ejecuciones eran públicas. Por eso salió ahí la horca, salió el, el empalamiento. El empalamiento era un acto que se colocaba al paciente, un, un cuerpo extraño entraba por el recto y iba siendo introducido lentamente, y el paciente iba muriendo por el destrozo que ocurría dentro de su cuerpo. Y ese era un circo. Estamos hablando en la vieja Europa. Eran
época de la, es época de la Inquisición. Después hubo la persona era muerta por un potro, entonces le colocaban a la persona, le amarraban las extremidades y le hacían al caballo o al potro, eran 4, lo hacían que comience a tracción, entonces era desmembrado y el paciente moría. Y así podría hablar mucho de esto, pero bueno, esos son conocimientos de cultura general. Pero por eso se asocia a esa caída, dice, por empalamiento. Esto ocurre muchas veces porque el paciente se resbala o no se sabe por qué razón salta un cerramiento donde puede haber puntas de lanza como medidas de seguridad. Hace muchos años se usaba aquí en nuestras ciudades o en las ciudades de la costa colocar botellas, vasos rotos en todo el filo del cerramiento para impedir la facilidad de invadir a través del cerramiento. Entonces, alguna vez quizás alguien huyendo por introducirse en casa ajena, se resbalaba y se cortaba con la punta de las botellas o vasos pesados, rotos, no sé, porque a propósito eran puestos para evitar, para que el ladrón o quien quiere saltar el cerramiento piense 2 veces para no. Pero eso, el que va a entrar, si hablamos de lo amigo y de lo ajeno, no hay problema. Quizás a usted, si es que ha observado, porque yo considero que debemos vivir también, no solo mirando, sino observando. Quizás alguna vez que usted ha observado que en un cerramiento hay un pedazo de colchón viejo y hay unas lanzas y ya el ladrón entró ahí, puso la esponja del colchón viejo, entró y salió y no se lastimó ni cincó. Bueno, son detalles, pero a veces le juega el número y se cae y se ensarta esto y se lastima. Puede lastimarse la uretra, puede lastimarse el escroto, abrirse la piel, lesionarse un testículo. Eso puede ocurrir. Y las lesiones de la uretra posterior también están asociadas con la vejiga, también está asociada a esta situación, a las fracturas de la pelvis. Como en esta diapositiva ustedes pueden ver que ustedes ya son traumatólogos, le han puesto unos tutores de fijación, es porque puede haber lesiones de la rama ilio o isquiopubiana. Y lo importante que hay que recordar es que el diafragma urogenital está constituido, está sujeto a la rama ilio-isquiopubiana. Y a través de ese diafragma de tejido una aponeurosis que divide lo que es el tracto urinario al tracto digestivo, atraviesa la uretra. Aquí ahí está esta lesión, miren como en el dibujo se ve, está lesionada las ramas y la uretra se la ve desplazada, separada de la próstata está separada y la uretra está hacia abajo, entonces está la uretra seccionada. Esto es un accidente, a un atropellamiento, le fractura el fémur y le desplaza la pelvis. Estos son dibujos que quizás ustedes tienen que haberlo observado en el área, en el ciclo de traumatología. Entonces aquí, como ustedes ven, hay una fractura del libro abierto donde se separa la sínfisis y el pubis. De ley, en una de estas lesiones, en uno de estos mecanismos de lesión que está asociada a la fractura ósea, la fractura de pelvis ósea, de ley, muchas veces la uretra se ve comprometida. Aquí están diferentes dibujos cuando hay compresión lateral o una compresión anteroposterior o un desplazamiento vertical de la cintura ósea, la cintura pélvica, y eso va a incluir una serie de lesiones internas, no solamente todo lo que está en ese entorno e interior de esta cavidad pélvica. Entonces se puede lesionar la vejiga, se puede desplazar la uretra y recordar siempre que no solamente está
no solamente está selectivamente seccionada la uretra, no, pues debemos recordar cómo es el cuerpo peniano, debemos recordar la anatomía nuestra. Entonces, alrededor de los cuerpos cavernosos hay los haces neurovasculares, los haces neurológicos, están los plexos venosos, los vasos, las arterias que se van hacia las vesicales, hay el plexo prostático, las hemorroidales. Así que es una zona de mucha irrigación, porque así es la anatomía. Entonces, cuando ocurre un trauma de esta magnitud, las lesiones de la uretra posterior son un problema muy serio, doctores, aquí y en el mundo entero. Aquí es para que entiendan. Este es un dibujo del diafragma urogenital. Ahí se ha lesionado una rama y ha lesionado la uretra. Entonces, eh, dos grupos hay que recordar dos situaciones. Una, ¿cómo llega el paciente? ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico? La mayoría de los pacientes van a presentar una retención de orina. Usted cuando llega al paciente tiene que valorarlo íntegramente. Usted es posible que alguna vez el paciente está ubicado, está estable y él pueda orientar el diagnóstico indicándole a usted qué pasó, de dónde se cayó, si lo atropelló. Estamos hablando de un paciente estable, ubicado. Cuando un paciente llega inconsciente o confuso, es difícil obtener una información veraz. Por eso, dar información de terceras personas o de quienes lo recogieron si por desgracia fue un accidente en alguna calle, pues usted tiene que hacer el interrogatorio para orientarse. Y luego los exámenes, el examen físico total, y ahí usted le puede preguntar, le tiene que decir a qué hora orinó. En algún momento le decir, no he orinado de hace 3 horas y quiero orinar y no puedo orinar, quiero orinar. El paciente puede tener una retención de orina y tiene que examinar. Recuerden, doctores, que la enfermedad está debajo de las sábanas. Se tiene que destaparlo, examinarlo, revisar los genitales, revisar el periné. Todo si usted está sospechando que tiene una lesión, tiene que decirle, te vamos a examinar. El paciente de ley está tenso, puede tener mucho dolor. Entonces usted tiene que examinarlo con la debida delicadeza para ver qué es lo que pasa. También puede tener, supongamos que ha sido un atropellamiento o un choque, es posible que tenga otra lesión de las extremidades, del fémur, de la pierna, tibia, peroné. Es decir, puede ser politraumatizado. Usted tiene que hacer una evaluación y trabajar rápido, porque también deben recordar que hemos dicho que cuando hay otro tipo de lesiones, no solamente es la uretra en forma única o la más débil, no, ahí hay lesión, si es de hueso, hay un sangrado copioso. Entonces, en todas estas zonas usted va a haber infiltración sanguínea, y si hay una lesión vesical o el paciente ha querido miccionar, hay una extravasación de orina, entonces va a haber una infiltración sanguínea, va a haber hematomas, va a haber equimosis, puede haber una extravasación urinosa. Todo esto usted tiene que valorar cuando llega un paciente que sospechamos o politraumatizado que puede haber una lesión de uretra, porque el paciente va a manifestar la imposibilidad de miccionar. Entonces usted debe intentar colocarle por una vez una sonda por la uretra. Puede haber armas con herida de proyectiles. Aquí, por ejemplo, hay una foto donde entra un proyectil por el glúteo. Acá es el orificio de entrada. Acá en esta foto ven ustedes que es una radiografía simple, una foto.
y ahí usted puede ver que hay un proyectil dentro del cuerpo peneal. Entonces, muchas veces el paciente llega y usted le quiere colocar una sonda y no puede. Y él lo examina y posiblemente tiene un hematoma. Entonces debe recordar siempre lo que está escrito. O el paciente va a ver tres signos. Va a haber una uretrorragia. Ya hemos comentado qué es uretrorragia. Sangre de la uretra, no es sangre con orina, eso es hematuria. Uretrorragia no puede miccionar, entonces va a tener lo que llamamos un globo vesical, que es palpable. Esto es lo que ocurre a veces con una lesión de la uretra posterior. Se secciona la uretra prostática, se va para arriba y hay un hematoma pélvico que va a dificultar muchas veces la palpación de la próstata. Bueno, esto que estoy aquí es teoría. Lo ideal sería hacerle una uretrografía. Deben tener ustedes el conocimiento de que se puede y se debe hacer esto. Pero honestamente, aquí, si estamos nosotros en la guardia o el residente nos dice, es posible que hagamos inmediatamente. Pero a veces no es posible porque esto se pone un contraste, como está ahí en la foto, a través de una catéter al inicio de la uretra y se va a inyectar delicadamente el medio de contraste para dibujar la uretra, para observar si hay una extravasación del medio de contraste, para observar si hay continuidad a través de la uretra y va a llegar el contraste a la vejiga. Y si llega a la vejiga puede haber extravasación porque hay daño de algún segmento o algún lado de la vejiga. Es un buen método, pero necesitamos que funcione rayos X para poder hacer las tomas y ver, graficar las imágenes que usted puede va a observar o va a dirigir con un fluoroscopio. Eso es en vivo. Como se dice, inyecta el contraste y usted está viendo. Lo ideal sería que se pueda realizar este examen que es con el medio de contraste, la uretrografía. Pero si nosotros no podemos colocar una sonda durante el examen físico, la evaluación del paciente traumatizado, y no puede usted colocar la sonda, usted tiene que hacerle una citostomía. Eso es lo primero que debe hacer. Puede que esté en su clínica, entonces usted lo recibe. Está bien, en su clínica lo recibe, le va a colocar una vía, le va a colocar, ya usted, todo eso usted está en su derecho y usted es libre de hacer todo eso con su paciente, más aún si es su paciente que le va a representar el tratamiento, que le aplique un ingreso económico a usted y su clínica. Pero todo lo que hemos hecho está bien, pero usted tiene que hacer la derivación. Y un consejo, nunca minimice este tipo de lesiones. No es bueno. ¿Por qué? Alguna vez ha venido aquí un paciente complicado y dice, estuve en tal parte y me dijeron que esto me iban a hacer y estoy peor, me complicaron más y ya no tienen dinero, vienen aquí al Hospital General para ver qué vamos a hacer. Entonces, lo que usted tiene que hacer es una cistostomía y observar después. La uretra es fácil de lesionar con la instrumentación por la mucosa y más aún si hay un trauma severo de verdad, usted si por determinadas maniobras bruscas era capaz una lesión pequeña y usted la puede hacer total. Por eso, lo primero, no hacer daño, no complicar. Derívele la orina, con eso usted ha hecho el 60%, porque el paciente no va a tener dolor, la vejiga está vaciándose, los riñones no van a padecer porque ellos están sanos, supuestamente, ¿verdad? Entonces ellos siguen produciendo orina y quiere llegar a la vejiga y la vejiga quiere eliminar la orina, no puede. Entonces no va a haber problema de insuficiencia renal obstructiva
Siempre con eso usted ha cumplido. Y el paciente estará agradecido porque la mayor urgencia es que el paciente dice, quiero orinar, y tiene ahí medio litro, tiene 1 litro, el paciente no se queja, no le importa el hematoma, no, él quiere es orinar. Entonces usted, al hacer la cistostomía, puede usted solucionar el problema. Y lo hacemos, bueno, a la mano hay este tipo de instrumentos o de insumos que ayudan a hacer en forma con una pequeña sedación o dependiendo del umbral del dolor, se inyecta, se infiltra en la piel y nosotros hacemos una punción con este insumo que es un kit de punción suprapúbica, pero el costo en el medio es de $140. Cuando, cuando somos interconsultados nosotros y el paciente no dispone de eso, pues nosotros usamos un trocar, un trocar, sí, un trocar que es de metal, que nosotros lo mandamos a esterilizar y a través del trocar vamos a colocar una sonda Foley, tratando de colocarla más fina, porque lo que vamos a drenar es agua, la orina, y con una sonda 14 French va muy bien. Usted puede drenar la vejiga hasta con un Cavafix, un Ventrofix. No voy a explicar qué es eso. Eso lo van a ver en su rotación. El nombre lo dice Cavafix, Ventrofix. Son insumos que, que se usan para colocar un catéter central que entra por la subclavia y va a alojarse a la aurícula, a través de la aurícula se va a alojar para poder entrar fluidos allí. Si entra allí y por ahí entra el líquido intravenoso o transfusión sanguínea, por ahí muchas veces en emergencia, especialmente en nuestro medio, tenemos que, no sabemos improvisar. Entonces los residentes le han colocado un Cavafix o alguno de los médicos que transitaron por aquí lo han hecho en su área de trabajo, que hay mínimos insumos, pero han tenido estos, le han colocado y lo han remitido aquí. El paciente viene sumamente agradecido que ese colega en Obol o donde sea otra ciudad, un cantón más pequeño, le han solucionado su retención con un dispositivo de esto que no es específico, pero se puede usar de buena manera para aliviar una obstrucción de orina, sea vesical, y algunas veces lo han hecho para hacer una nefrostomía. Nefrostomía. En el año 17, un grupo de médicos jóvenes del Perú, en un congreso de urología, presentaron un trabajo del uso del Cavafix las retenciones agudas y las hidronefrosis. ¿Y por qué lo hicieron? Porque años atrás, unos 3 años atrás, 2014, los residentes de emergencia de este hospital, 2 residentes, hicieron un trabajo del uso de este Cavafix para las retenciones agudas de orina o las hidronefrosis que llegaban a la emergencia. No siempre, repito, se dispone, no siempre las instituciones tienen, son dispositivos o insumos que tienen que importar, no se fabrican ni se harán nunca acá, porque no es rentable, no hay ganancia, entonces no está en la farmacia ni en la droguería. Bueno, entonces en esa época estos jóvenes hicieron ese trabajo, lo publicaron y los colegas del Perú, de poblaciones en la parte de la cordillera, usaron y vieron el beneficio. Claro, es una, es que nosotros, el ser latinos, nos hace improvisar para servir al paciente, para solucionar el problema.
Lógico está que deberíamos usar el insumo o el dispositivo específico, pero todavía no estamos en esta situación porque la situación de insumo y beneficio para los pacientes, en lo que estamos hablando referente a la salud, todavía estamos algunos años de atraso. Entonces, recordar siempre, drenaje de la vejiga. Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué pongo eso? Llega el paciente de urgencia, el ortopedista o el traumatólogo dice, yo tengo que inmovilizarlo. Y llaman a urología. Y llaman a urología y dice, doctor, hágale la citostomía. Ellos ya saben. Porque no queremos que después que ya hemos puesto los tutores, ustedes lo vayan a manipular. Porque no queremos que la orina nos contamine las heridas, la colocación de los clavos, yo digo, estos herrajes que les colocan. Entonces, nosotros le hacemos enseguida una derivación antes de la colocación de los tutores para evitar infección. Los traumatólogos le tienen temor a la orina, nosotros no le tenemos infección sino a las heces. Bueno, entonces, hablando rápidamente, si usted tiene un paciente y sospecha que tiene un trauma, sospecha de la uretra, usted debe intentar colocar una sonda por vía uretral. Si usted lo logra hacer, yo digo hace bingo, si usted hace bingo, lo felicito, y si le colocó la sonda y está comprobado que llegó a vejiga, téngasela, por infle el balón de retención como está el dibujo, y ahí la tiene. También capaz no funciona muy bien, entonces hágale la cistostomía. ¿Por qué? Porque la realineación primaria es ideal y el paciente podemos decir que va a recuperarse en un 100%, con calma. Usted dirá, se lesiona la uretra, ¿qué pasa? Muchas cosas pasan. No va a poder orinar satisfactoriamente porque se va a formar una estrechez. Haga la cuenta que usted pasa en su carro en un túnel y hay un derrumbe, y en vez de pasar de 2 carriles, queda uno. Ya se complica. O si se viene todo, se cerró el túnel y ya no puede pasar ningún carro. Entonces, es una comparación grosera, pero para que usted trate de entender de lo que estoy hablando. Y el pene no es solamente para micción. El pene cumple otra función, que es la erección, el intercurso sexual. Si hay lesión de la uretra y no está alineada, la erección no será nunca satisfactoria ni buena. Y al inicio puede que haya una disfunción eréctil que a veces dura, dependiendo la severidad de la lesión, dura 1 mes, 2 meses. Y el paciente dice, doctor, no se endereza el pene. Ten paciencia, vamos a ver, porque eso es una complicación tardía, sí, casi inmediata, no, tardía viene a ser del trauma de uretra. Como ven, ya están ustedes entendiendo que no es solamente la uretra. No, cuando hay un trauma severo se lesionan el hueso a veces, sangra, puede haber infiltración urinosa, sangre, lesión de tejidos que toma un proceso de recuperación prolongado. No hay, y eso que quería también decirle, usted no ofrezca ni minimice este tipo de lesiones y no le diga al paciente, no, yo te lo opero, tú vas a quedar bien, no pasa nada. No, 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 doctores. Bueno, usted verá si lo toma o no mi comentario, pero así no debe ser. Usted tiene que, vamos a ver, no garantice nada. Si dice, no, una operación y usted queda perfecto, falso, falso. Depende de la lesión, depende de la lesión. Pero si estamos hablando de lesión de la uretra posterior, son las más serias que puede sufrir un varón como fruto de un trauma, una caída, un atropellamiento, muy serio. Entonces, usted debe hacer la realineación. ¿Y qué más vamos a hacer? Deben recordar una cosa. Hay unas complicaciones que se van a presentar a corto plazo. Si llega el paciente con una lesión severa, cistostomía. Nosotros cuando tenemos un paciente con una cistostomía,
¿Cuánto tiempo la lesión? 2 semanas, no lo tocamos. Nosotros esperamos que se organice, que la fase de cicatrización, la fase de reabsorción se restablezca, que esté todo bien, para ver qué es lo que vamos a encontrar, qué es lo que está pasando. O sea, ahí recién pedimos una uretrocistografía, pedimos una ecografía del pene, y ahí viene, ya cuando se ha mejorado un mes, mes y medio, 2 meses, ahí nosotros recién vamos a identificar la seriedad de la lesión que tiene la uretra, que si es solo la uretra o si tiene lesionado un cuerpo cavernoso, otro cuerpo cavernoso. Es un proceso que toma su tiempo y que debe ser respetado para evitar mayor injuria si usted se apresura a operar pronto. Lógico que si usted está de guardia y el paciente llega en un trauma, usted le dice, va a intentar pasar la sonda, está el traumatólogo, usted entonces le hace una exploración y trata de canalizar la uretra, le abre el reccio, ve el cuello y la vejiga, logra pasar la sonda, bingo, usted ya alineó la uretra, le deja una cistostomía, le deja drenes y el traumatólogo también tiene que, dependiendo de la lesión que tenga a nivel óseo, él hará su parte. Y ahí no tendrá con sonda alineado largo tiempo, porque si está alineado, el paciente es, al sacar la sonda, es posible que se forme una cicatriz, se hace una estrechez. Pero esa estrechez puede ser solucionable. ¿Y por qué insistimos en la eliminación? Porque así se van a recuperar los haces neuronales que ayudan a la erección, a la sensibilidad, los vasos van a otra vez a recanalizarse y el paciente va a tener una erección y podrá tener su vida sexual con el tiempo en forma natural, normal. Las complicaciones que se presentan tardíamente o después de 2 o 3 meses, una estrechez, una disfunción eréctil y alguna vez, doctores, también hay una incontinencia. El paciente se lesiona el esfínter externo o se lesiona el cuello y el esfínter externo, el paciente pasa a depender de sondas suprapúbicas o de protectores. Imagínese usted la calidad de vida que puede tener un accidentado cuando se lesiona los genitales o se lesiona la parte ósea y está incluida la uretra. Este tipo de lesión, repito, es un dolor de cabeza aquí y en el mundo entero. Ahí sí, en países del primer mundo, no todas las escuelas de urología hacen cirugía reconstructiva de la uretra. No, en un centro hospital dicen, no, aquí nos vamos a llevar a otro centro que está en otra ciudad, ahí van a reconstruirle, ahí, porque acá nosotros, honestamente, decimos nosotros los médicos residentes acá, no puede usted a un paciente con lesión de uretra decirle, no te preocupes, va a quedar bien, usted no, disculpe, no podemos lucirnos, no podemos decir, ya, se soluciona el problema. No, tiene que decirle, quizás vas a necesitar una operación, 2 operaciones, 3 operaciones. Y si supongamos que hay disfunción eréctil, hay que ver cómo se la vamos a ir recuperando. Es, es, es terrible la situación que han vivido y viven algunos pacientes con lesión de uretra posterior y, y van a seguir presentándose porque eh, los accidentes automovilísticos, los accidentes por moto se han incrementado y una de estas consecuencias o efectos colaterales son las lesiones de la pelvis ósea, lesiones de la uretra, pérdida de testículos. A veces, hace el anteaño pasado fue un accidente en moto, vino con un testículo
destrozado, exteriorizado el otro, y tuvimos que hacer maravillas en el sentido de que el uno ya no existía, pues estaba fragmentado. Y el otro, el polo inferior, bueno, se reconstruyó y todo. Y después él quedó en volver porque le ofrecimos colocar una prótesis, pero no ha vuelto. Bueno, ya vino la pandemia y demás, seguramente ya estará bien. Y aplazará lo que queríamos tratarlo, de colocar una prótesis por la pérdida, pero fue fruto de un accidente de motociclista. Son muy serios los accidentes de motociclistas y me adelanto, hoy han de saber ustedes que de los trasplantes de donante cadavérico que se han hecho en este hospital, que son más de 100 de donante cadavérico, como 120, algo así, el 30% de los donantes fueron pacientes que tuvieron lesiones cerebrales después de un accidente de moto. Y de ese 30%, la mayoría fueron hombres y un porcentaje de mujeres, 2, y jóvenes, de la edad de ustedes, doctores. Entonces, mucho recordar que este asunto de las motos, mire cuánto problema sucede, mire cuánto dolor puede provocar la pérdida de un hombre joven o por un accidente de moto. Lógicamente que uno no desea que ocurra esto para obtener beneficio de los que están en insuficiencia renal crónica y esperando un trasplante renal. Pero estos pacientes jóvenes que tienen lesiones tan severas o se desnucan, pasan a ser la primera opción para solicitar el trasplante de órganos a los que tienen necesidad de uno. Bueno, un momento. A ver, vamos a hablar a continuación sobre un tema muy importante que quiero que lleven una idea concreta de la litiasis urinaria. La litiasis urinaria son los que llamamos cálculos, otros dicen piedras, están en la vía urinaria. En nuestro país hay una alta incidencia de la enfermedad litiásica porque eso es una enfermedad, la enfermedad litiásica, que afecta especialmente a los habitantes de las provincias que soportan climas de exceso de temperatura y humedad, como la provincia del Guaya, provincia de Manabí, los ríos, Manabí, los ríos, El Oro, Esmeraldas, que son provincias que decimos nosotros dan al mar, a la costa. Hay mucha incidencia de litiasis. Hay muchos factores que pueden facilitar la formación de cálculos y los cálculos pueden aparecer o surgen en los riñones, pueden descender y ocupan el uréter, otros llegan a la vejiga y se convierten en cálculos vesicales o el exceso de residuos postmiccionales, así que se queda orina después de la micción, va a permitir que se forme un cálculo. También puede haber calcificaciones, pero ya de otro tipo, pero son calcificaciones en las vesículas seminales, en la próstata y también el sitio donde con más frecuencia se queda el cálculo, unos dicen enclavado, otros dicen retenido, es en la fosa navicular. ¿Dónde está la fosa navicular? Ya lo mencionamos en la clase anterior. Ya los doctores tienen que verse interesados a saber que lo que tienen en el pene es la fosita navicular, que queda a 1 centímetro
del meato urinario hacia el interior. Ahí hay una depresión que es como una nave, por eso dice fosa navicular, es decir, como una pequeña canoita. Eso es natural, eso es un resto de nuestro embriológico en la formación de la uretra masculina cuando estamos nosotros en el vientre de nuestra madre formándonos. Son restos que quedan. Entonces, la fosita navicular es una depresión, hasta el término está bien, indica correctamente, fosita navicular. La fosita navicular, cuando el cálculo va migrado y quiere ser expulsado, muchas veces se queda allí en la uretra, cerca al meato, y el paciente sabe, dice, doctor, ahí tengo algo, me fastidia, me duele. Otras veces dice el doctor, yo orino y sale, el chorro no es único, sino que se dispersa como lluvia. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño, en este caso un cálculo, se ha quedado impactado en la fosa navicular. Los pacientes algunas veces vienen y dicen, doctor, aquí tengo yo algo, se lo siente, les duele, no puede misionar satisfactoriamente. El paciente le dice a usted lo que siente como síntoma y tiene el signo y usted lo palpa y dice, ahí está el cálculo. Entonces usted tendrá que solucionar el problema, que solo si se quedó allí hay dos opciones. Solo dos. Una, extraerlo por medio de una dilatación y metrotomía, o introducirlo otra vez a la vejiga y colocar una sonda para poder hacer una extracción, fragmentación de la piedra. Todavía van a llegar pacientes así, o quizás le pueden consultar a ustedes cuando estén en su ejercicio profesional, su familiar, su primo, su amigo, y le da, aquí tengo algo. Bueno, siempre va a haber la historia previa de lo que ha sentido, ¿no? Porque de ley se ha migrado, tiene que haber sentido algo, no puede haber bajado sin dolor hasta ese sitio. Tiene que haber un antecedente de ley establecido que el cálculo que estuvo en la urinaria superior fue descendiente. Ahora, los cálculos en la actualidad, aquí yo he puesto que en los varones de 2 a 1, yo creo que ya ha variado esto, doctores, porque tenemos mucha incidencia de cálculos en las damas. Hay, para mí, que ha girado un poco más a las mujeres que a los varones, porque las pacientes femeninas llegan mucho con cálculos y también ahora hemos observado que hay muchas pacientes adultas mayores que traen cálculos y la razón es muy sencilla. Se está cometiendo el error de ingerir mucho calcio bioral para, para prevenir la osteoporosis en la mujer posmenopáusica. Está bien que se ingiere un calcio, una reposición, pero se debe recurrir, nosotros los médicos, para entender esta situación, deberíamos recurrir a la farmacología y, y revisar que la ingesta de calcio extra que usted toma en píldoras, tabletas, no se va a absorber en forma adecuada todo el volumen. Entonces, por las redes sociales o los fármacos dice 2.000 unidades, dice que 2.500. No, lo máximo que va a absorberse para beneficio de la persona son unos 600. Y el resto, entonces tiene que eliminarse. No alcanza, da trabajo, el riñón se acumula. Entonces puede ser posible que forme por ese excedente de calcio un cálculo. Y eso está ocurriendo porque tenemos pacientes de 65, 69. ¿Por qué tiene piedra? Se supone que por el metabolismo natural del ser humano que va pasando por diferentes edades, nosotros los adultos mayores ya no formaremos piedra de manera frecuente, muy poco. ¿Por qué las señoras están formando piedra? Por el excedente de calcio. Y más aún, el calcio, para que se reabsorba y actúe y se acumule y nutre el hueso, debe estar expuesto
es la vitamina D, y la vitamina D actúa con el sol. ¿Qué ha pasado estos 2 años? Adultos mayores se han asustado, se han encerrado, no ven la luz del sol nunca. Están encerrados y se acumulan vitamina D, calcio. No, sin siquiera les da el sol. Por los hijos tienen a mayores encerrados que no ven la luz del día. Esto está equivocada, esa conducta está equivocada, pero es lo que nosotros nos reportan o nos traen. Dicen, no, es la segunda vez que sale, encerrada en una cueva, en una ostra, porque le va a pasar, se va a contagiar. Está mal esa conducta. Eso ya está, es una confusión de conceptos sobre lo que uno vive ahora con el coronavirus. Entonces, los cálculos son frecuentes en nuestras regiones de mucho calor. Hay una serie de factores como la falta de ingesta de líquidos, también factores hereditarios. Hay familias enteras que todos padecen de cálculo. Los padres, los abuelos, a quizás algún tío se salva, pero tú, entonces posiblemente, quizás pregunto aquí de los doctores presentes, algunos puede haber tenido ya hasta cólico. Algunos han tenido cólicos durante toda mi época de profesor de esta materia. Hemos tenido la oportunidad de solucionar el paciente, solucionar los problemas en médicos de edad de ustedes que han expulsado cálculos, otros han tenido necesidad de hacer un procedimiento para extraer la piedra. Los cálculos eh, pueden formarse cuando hay alguna alteración anatómica compatible con la vida, pero por su forma de su disposición anatómica, como una ectopia o una herradura, malas rotaciones, pueden favorecer el desarrollo de un cálculo. O en otros casos, la dificultad en el vaciado vesical hace que pueda surgir un cálculo, como está en esta foto, que vemos dos imágenes redondeadas y vemos en la pelvis izquierda un cálculo que llamamos coraliforme, que son grandes. Ahora, esto es un cuadro rápido, que hay pacientes que pueden tener una hipercalciuria. Doctor, disculpe, no se ve lo que está proyectando. No ven, no ven. No, yo no veo. ¿Qué pasó? A ver, un momento, no puede ser. ¿Qué pasó? No están viendo, No, doctor, desde que se acabaron las anteriores diapositivas, no. pero usted recién me dice, doctor, ¿qué pasó? Es que parecía que estaba hablando nomás y cuando usted dijo ahorita, como ven en la diapositiva, por eso ya dije. Y nosotros Ahora, pensábamos que estaba explicándonos nomás. Sí. todavía no se ve nada ahorita. No, No. Espérese un momento, a ver qué está pasando. Espere un momentito. Reduzcamos. Compartir pantalla. Ahí, doctores. Sí, doctor, ya se ve. Ya se... Ya, bueno. Bueno, les decía que a veces hay malformaciones que pueden predisponer a que se acumule calcio o ácido úrico y se forman piedras. En pacientes que tienen residuo urinario constante, como un caso de hiperplasia prostática, o en pacientes que tienen un problema de vejiga neurogénica, que puede ser, hay diferentes clases de vejiga neurogénica, pero en el fondo que no drena la vejiga, entonces hay un excedente constante de residuo urinario, eso va a favorecer que por el sedimento se acumule, y más aún si hay un proceso infeccioso, va a desarrollar litiasis, como en esta foto que les mencionaba, que hay unas imágenes en el área vesical y en el área renal se puede ver un cálculo que son grandes, que ocupan los cálices y la pelvis, que se llaman cálculos coraliformes o cálculos en asta de ciervo. Todos los cálculos, si no son retirados, a ver, dependiendo de la ubicación, todos los cálculos, dependiendo de la ubicación,
y su permanencia van a dañar los riñones. Este es un concepto. En esta clase de minutos quiero que se lleven unas ideas claras que no han cambiado ni por la tecnología existente, ni por el siglo XXI, ni porque está el Internet, ni las redes sociales. No. Si usted tiene un paciente con cálculo, lo diagnostica, le ve el tamaño y lo tiene que seguir. No tiene que mandarlo a urología. Si es pequeño, usted lo puede tratar. Lo que usted tiene que conseguir, si el cálculo es pequeño y ha querido descender, lograr que lo expulse, no el ureter, la vía urinaria, no es como un tubo de plastigama, no es como un tubo de la luz. Bueno, ustedes no saben nada de esto, pero es mucosa, músculo y serosa, que va a ir impulsando el cálculo hacia la vejiga para que lo expulse. Los cálculos retenidos en la vía urinaria causan obstrucción. Al inicio va a haber mucho dolor, mucho ruido, digo. Entonces el paciente ahora, ¿qué ocurre en estos medios? Se automedica, se quita el dolor y la piedra está allí. Y pasa el tiempo. Aquí, cada 15 días viene un paciente a la consulta y nos dice, doctor, yo vengo para que me ayude, porque, a ver, en esto, ahora estamos viviendo, doctor, en el 19 usted me dijo que tenía un cálculo y que tenía que sacármelo, no sé cuándo, pero ya viene la pandemia y que me encerré y que se murió mi familiar, cosas dolorosas. ¿Y qué pasó? Bueno, me ha dado fiebre, escalofrío. Le digo, hágase un eco, todo, una evaluación rápida, un eco, una placa. Ahí está el cálculo, ha descendido, está en el mismo sitio, se hace una ecografía y hay hidronefrosis, los exámenes, póngase, hacemos otras imágenes más específicas que nos van a dar más detalles, como la urotomografía, y el riñón ya no vale. Si es que ha estado obstruido, pues doctores, casi 2 años. Después de los 10 días que un riñón se obstruye bruscamente, después de 10 días comienzan a haber daños muy pequeñitos en el parénquima renal. ¿Por qué? Porque la vía urinaria trabaja a base de presiones de agua. El riñón es la productora de agua. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, comenzamos a producir orina y la orina es parte del líquido que está dentro de la cavidad amniótica. Para que vean desde cuándo está funcionando. Entonces, si se obstruye y se lo mantiene obstruido, el riñón empieza a forzar la producción de orina. A veces hay una hidronefrosis. Otras veces dice, yo ya me canso, no me hagas, ya voy a cerrar la llave y dejo de producir orina. Y empieza a presión que hay en los cálices, en la pelvis, empieza a observarse en forma hacia el parénquima. Entonces los cálices se empiezan a alterar, se empiezan a dañar. Y acuérdese otro dato, usted ya pronto, que son médicos, su vecina, su amigo, su enemigo, le dice, fulanito, mírame este eco que me he hecho por alguna razón. Entonces, de los riñones. Y ahí siempre, si a usted le interesa, va a ver la figurita. Si no le interesa, va a leer el informe. Y siempre, bien o mal, va a estar el informe, va a decir, relación córtico-medular. Viene a ser, le hemos dicho, que el riñón tiene corteza y médula. Y la cápsula. Entonces dice, relación córtico-medular conservada. Otro dice, no conservada. Uno le dice, relación córtico-medular, 1,7 centímetros. Está bien. No hay dilatación. Entonces ese riñón está bien. Pero otro le va a decir, relación córtico-medular disminuida. Alteraciones de los cálices, o le ponen relación córtico-medular menos de 1 centímetro, 60 milímetros, de acuerdo a la máquina que usó el médico de las imágenes de última generación,
la que puede dar mayores detalles. Entonces, si ha habido un cálculo y le dice disminución de la relación córtico-medular, significa que ese riñón ya se está dañando y tiene que ser urgente liberar la obstrucción, porque si no se termina dañando y ya. Usted dirá, sí, es que lo que ocurre en el medio es que el paciente, como les he dicho, debería haberse operado el 19, ahora ya el 21 y el riñón está sacado. Tiene que sacarse el riñón. Y dice, doctor, yo no puedo aquí. Bueno, vaya al Estado. No, dice que ya fui y que no me van a operar. ¿Y cómo puedo ayudar? Él tiene que volver al Estado porque aquí en este hospital, pues, las intervenciones tienen un costo. Entonces tiene que ir al Estado para que le saquen el riñón. Bueno, ya se gestionó la señora y ya sé que está derivada para un hospital porque le van a sacar el riñón. ¿Cuántos años tiene la señora? 36 años. Ya se quedó con un solo riñón, que pudo haberse evitado cuando en el 19 le dijimos hay que sacarte la pierna. Pero una cosa, que esto, que no tiene, que si tiene, que ya no me duele. En nuestra comunidad todavía las personas buscan la solución muy tarde. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es automedicarse. Entonces van donde ustedes le alivian el dolor y usted dice, tiene que hacerse eso, tiene que hacerse. Usted como un médico, el peor médico jovencito, con toda la ciencia en su cerebro, mira, tienes que hacerte una radiografía, hazte un eco. Algunos volverán, pero si ya se calmó, no vuelven. Pase el tiempo, quizás retorne donde usted o van a otro sitio y el médico le dice, ya sí, no, ellos pueden comentar que ya usted le pidió esto, pero hágase, puede que se haga esto y dice, está dilatado el riñón, tienes que resolver el problema. Le receta, le prescribe algo, se quita el dolor y así el paciente no busca la solución, se automedica o le dice a la comadre o al vecino o al cuñado, a su esposo, bueno, así es la comunidad y la automedicación calma, quita el dolor, pasa 1 año, 2 años, 3, no me duele, no me duele, lógico, o si no, dice usted, no, si yo estoy orinando, lógico, pues tenemos 2 riñones, entonces si el uno está obstruido y se va dañando, el otro está orinando. Esto es lo que estoy comentando, es lo que uno vive en este centro hospitalario con los pacientes de la consulta externa. Y estoy tratando de darle en cápsula todo lo que ocurre para que lo tengan presente. ¿Qué está pasando ahora en el medio, doctores? El paciente viene con un cálculo y uno le dice, hay que extraerlo. Tenemos que hacerte un procedimiento. Hay procedimientos invasivos y no invasivos. Hasta la década del 80, 84, la mayoría de las intervenciones quirúrgicas de los riñones eran a cielo abierto o cirugías abiertas. Pero de la década del 80 y 83 se diseñó, se puso en función la litotripsia extracorpórea, que por ondas de choque se fragmentaban los cálculos. Les estoy dando en píldora la información para que traten de entender cómo deben ustedes manejar la litiasis. Entonces se comenzó a fragmentar los cálculos, pero los demasiado grandes igual tenían que ser extraídos con cirugía abierta, como el que está en la foto, en la imagen del lado izquierdo, que se llama un cálculo coraliforme. La máquina de litotripsia no puede fragmentar tanto. Bueno, sí puede, pero en cambio se demora mucho en hacer, necesitas algunas veces para acabar de destruirlo, tienes que colocarle un tutor porque va a obstruir el ureter porque es demasiada masa litiásica. Entonces eso era cielo abierto. Ahora hay unos métodos que se están usando desde la década del 90, del 2000 para acá, se han ido implantando y son más conservadores, que se llama la nefrolitotomía percutánea. Nefrolitotomía percutánea. Percutánea es decir, a través de una puntura. Pero no todos, no en todas las instituciones existen los recursos o la maquinaria para hacer la nefrolitotomía percutánea. ¿Qué pasa en el medio?
Si tienes un cálculo y está obstruyendo, tienes que desobstruirlo de alguna manera. En la ciudad de Guayaquil está ocurriendo lo siguiente. El paciente está en el cálculo obstruyendo, está en el ureter inferior, está obstruyendo, hay hidronefrosis, y alguien le dice, hay que operarte, así lo abierto y sacarte la piedra porque está dañando el riñón. No, es que a mi comadre le hicieron una ureteroscopía y se lo fragmentaron con láser. Ok. Es claro, se puede hacer ese procedimiento, pero tiene un costo que a veces no es accesible al bolsillo de la comunidad normal. Si tiene un seguro, es posible que el seguro le cubra el procedimiento. Estamos hablando de un seguro particular. Y uno le dice, bueno, yo voy a esperar que me saquen, me lo extraigan de esa manera. Doctor, si seguimos con esa conducta, iremos sacando más riñones cada vez. Si la persona vive en una ciudad donde no hay eso, donde no hay recursos para hacérselo particularmente, usted tiene que sugerir al paciente, debes operarte para sacar la piedra, porque el riñón es lo más importante. Yo siempre digo, y lo repetiré, los riñones no tienen precio. Los riñones obstruidos terminan en insuficiencia renal y comienza, ya vieron nefrología, todo ese camino pesado y seguramente con una mala calidad de vida del paciente que pudiendo evitar eso se descuidó y termina en hemodiálisis. Perdón. No podemos manejar así la litiasis. La litiasis tiene que resolverse de una manera u otra. Entonces, si usted tiene un paciente, mire, esta es una foto, cálculo coloriforme y cálculos gigantes en la vejiga. El cálculo grande en la vejiga, sí, muchas veces tenemos que abrir la vejiga y sacar la piedra. Pero algún paciente dirá, no, yo no quiero que me corten, se me va a ver mal mi abdomen. Por favor, doctores, esos cálculos ya de ley el izquierdo ya no vale y todo lo que puede haber pasado en el lado derecho no sabemos bien. Mire, esa es una radiografía simple donde se ven las imágenes radiopacas. Los cálculos más frecuentes en nuestro medio son los cálculos de oxalato de calcio. Oxalato de calcio. Los oxalatos de calcio, ningún cálculo es tan de superficie lisa como una canica. Bueno, ustedes los doctores no conocen lo que es la canica porque no tienen infancia, no jugaron con eso. Pero así bien pulido como una cuenta de una perla de un collar, una pulsera. No, así no. Tienen aristas. Los cálculos de calcio son pequeños, ásperos, irregulares. Y por eso es que a veces el paciente, cuando el cálculo migra por el ureter, puede que tenga 3, 4, 5, 6 milímetros. El cuerpo nuestro reacciona ante algo extraño. Si quiere expulsarlo, al migrar por la luz del uréter y lastimar la mucosa, el paciente puede tener una hematuria quizás microscópica o la orina puede salir un poco colúrica y así como rosada. Es porque esa espina o esas asperezas, yo siempre digo, coja usted un grumito de azúcar, mójelo y déjelo que se seque allí. Ahí se forma. Esos son los cristales de calcio, así como una comparación, que así son los cristales hechos cálculo que van migrando por la vía urinaria, hablando de la cálice, pelvis, uréter y llega a la vejiga. Entonces el paciente, cuando alguna vez lo expuse, ese doctor, parecía que me salía, me hincaba pero lo expulsé, sí, lógico. Va irritando la mucosa de la uretra, que es sumamente sensible, tanto en un hombre como en una mujer, pero lo expulsa. Usted por eso, como dije hace unos minutos, usted puede evaluar si es pequeño, lo trata y lo logra expulsar el paciente. Listo, ya está. Ya está, listo el paciente. Bueno,
si usted tiene un paciente con cólico, sale, migra y quiere ser expulsado. Nosotros siempre, cuando tomamos una placa simple, ahora mismo, una cosa importante, cuando usted tiene un paciente con cólico, lo primero que debe hacer es calmar el dolor. En la actualidad usted puede usar analgésicos centrales, como el tramadol, el ketorolaco. Habrá que alguno que es alérgico no le podrá poner, o en el adulto mayor el tramadol le produce una serie de molestias, entonces usa el ketorolaco. Si no tiene a la mano eso, puede usar antiespasmódicos. En el mercado existió durante muchos años buscapina compuesta, es la iosina. Entonces ahora, si no hay buscapina, hay en el medio uno que se llama Sertal compuesto. Hay buscapina simple, que va muy bien, pero la han minimizado, pero usted pone buscapina simple y le quita el espasmo de la vía urinaria y se mueve la piedra y se acabó. Y eso vale centavos, pero bueno, todo depende de cómo usted aprende a manejar un paciente con cólico renal. Pero lo importante es quitarle el dolor, porque el dolor cólico se lo considera como el dolor más fuerte que puede experimentar el ser humano. El dolor es porque se detiene la orina, vienen las prostaglandinas y van a dar una orden, del cerebro da orden, contraigas y bote eso, pero él no puede expulsarlo, la orina se detiene de producir, o el riñón dice, ¿qué pasa? Entonces hay una respuesta y viene el cólico. Y como en este dibujo ustedes observan cómo es el dolor en la región lumbar, que va hacia adelante, muchas veces llega al hipogastrio, otras veces el paciente llega y dice, doctor, hace una semana tuve un dolor, ya no tengo dolor, pero ahora me duele la punta, el extremo del pene, capaz tengo algo ahí, no tiene nada, es el dolor reflejo. Otro dice, doctor, me duele el testículo, tendré algo del testículo, no, el testículo está sano, es de acuerdo a la división metamérica, ahí viene el dolor. Entonces usted lo que tiene que hacer es calmar el dolor. Otra cosa que debo mencionar, bueno, si usted tiene una clínica, usted lo ingresa, pues el paciente representa dólares, usted lo ingresa, le pone los sueros, todo lo que usted quiera, hágale todo lo que quiera, pero no el cálculo pequeño que quiere migrar va a ser expulsado con el movimiento, no acostado. Pues usted debe haber escuchado que dice que ponte a caminar, otros le dicen, bueno, ya ustedes no saltaron la cuerda, pero antes decían, salta la cuerda porque el cálculo baje. Es decir, todas esas medidas o sugerencias domésticas están justificadas y se han transferido de manera oral de la comunidad desde hace muchísimos años y se siguen transfiriendo porque tienen razón para ser sugeridas. Acostado no, tiene que ser que va caminando, toma un poco de agua, es relajante muscular como o antiespasmódico, entonces usted calma el dolor. ¿Y qué imágenes va a pedir? Bueno, si está en su clínica, usted le va a pedir tomografía hasta porque le duele la lengua, le toma, pues usted tiene que hacer su dinero y pagar las letras las letras del tomógrafo, ¿no? Pero si usted puede hacerle, primero, le toman una radiografía simple, acostado, pero cuando esté sin cólico, ¿qué pasa? Está con cólico, le toman todo, gasta, pero ahí se ve distensión abdominal, aire, el paciente a veces tiene náusea, vómito, y uno le dice, hay que tomar una placa, sí, ella me la tomé, pero en esa fase aguda no es buena. Calme al paciente, calme a la paciente, y después le toma la placa o le hace las imágenes accesibles. Entonces le puede hacer una placa simple, se va a ver cálculo, porque la mayoría, el 90% son de oxalato de calcio. La placa debe ser tomada acostado y le pide una ecografía para ver cómo está cómo está el riñón. Si hay una hidronefrosis, usted tiene que trabajar más a prisa. Si el cálculo, el riñón está normal,
usted tiene más chance para calmar al paciente, para decir, esto va a migrar, pero no es una tubería, tenga paciencia, le sigue dando el analgésico, le dice, vaya, viene en una semana o en 10 días, o le comunica cómo va, porque el paciente está tranquilo, lo vuelve a ver, le dice, tómese una nueva placa y va comparando por dónde va la piedra, hasta que en muchos pacientes van a expulsar espontáneamente la piedra, y ahí usted tiene que sugerirle que cuando esté ya en una vía más descendido o ya llegando a vejiga, el paciente orine en algún recipiente donde pueda recoger la orina, recolectar la orina y ver si expulsa la piedra para que usted le pueda sugerir un análisis químico básico para ver de qué es la composición del cálculo, para que con la evidencia usted le pueda sugerir eh, suspender cierta ingesta excesiva de leche, yogur, colas negras, nabos, o quizás el paciente no tomaba mucho líquido porque no tenían la costumbre de tomar agua, sino toman gaseosas, o no toman, o comen mucho queso. Ese tipo de problemas ocurren. Entonces usted de esa manera lo trata. De esa manera usted trata al paciente y usted logra que expulse la piedra. Si usted que ve que es más grande hay una nefrosis, usted le puede subir una urotomografía y la tomografía le va a indicar con precisión y detalles cómo está el riñón. No siempre tienes que ponerle contraste, no siempre también, no tiene por qué darle antibióticos a todos los pacientes, le ponen aminoglucosis o le dan antibióticos de última generación. No hay razón. Si es un cálculo que se migró, si la orina es estéril, la orina no está infectada. Si un paciente que está sano y no tiene ningún otro riesgo, ¿por qué tienes que llenarlo de antibióticos? No, doctores, están equivocados. Usted lo que tiene que es calmar a la persona, ver en qué situación está la vía urinaria superior y de acuerdo al tamaño usted le dice, esto va a salir. Si es muy grande, todo, usted le va diciendo, no, esto no va a ser expulsado, hay que sugerirle que le coloquen un catéter para que no se obstruya el riñón y después se sugiere el tratamiento adecuado para extraer la piedra, fragmentarla y dependiendo de dónde usted está, solucionarla definitivamente. En nuestra comunidad ocurre lo contrario. El paciente tiene el cálculo, usted lo calma, ya no tiene dolor, se automedica y deja pasar el tiempo. Muchas veces el paciente viene ya con riñones terminales. Este martes hemos tenido así 2. La señora, un riñón que no vale. Digo, señora, ¿usted desde cuándo sabe que tiene piedra? Hace 8 años. ¿Y qué pasó? No es que no me ha molestado para nada, yo he estado bien, yo sí orino, lógico, tienes el otro riñón. ¿Y ahora por qué viene? No, es que en tal parte me dio fiebre, me hicieron un eco y esta radiografía, y luego me tomaron la tomografía, aquí está, y ahora yo una bolsa hidronefrótica. Sí, ya no hay relación corticomedular, el cálculo dañó el riñón. ¿Y ahora qué quiere que le haga yo? A ver, doctor, para que me ayuden, me operen, me saquen la piedra. Nadie te va a sacar la piedra. Te va a sacar el riñón. Ya perdió el riñón, va a perder el riñón. 8 años sabía la paciente que tenía un cálculo, pero como no sintió nada, como no experimentó ninguna molestia, porque ella ha sido sana, no es diabética, ya tiene 56 años, ya pasó la menopausia, y yo he estado bien, pero, y siempre dice, yo sí orino, claro, tienes otro riñón, produce la orina, y el cálculo ya está. Dice, yo voy a ver, bueno, si no quiere mi opinión, pues como en los naipos, paso, ¿no? Yo no sé, aquí está todo informado en el sistema, llévese toda su radiografía, usted verá qué decide. Pero mi diagnóstico es hidronefrosis terminal, hay que sacar el riñón. ¿Y qué pasa cuando hay una hidronefrosis terminal? A cabo de un tiempo, la paciente, si no es hipertensa o ya se hizo hipertensa, así termina, va a haber hipertensión. ¿Por qué? Es lógico. Estábamos habituados que nuestros 2 riñones trabajen. Ahora, con una hidronefrosis terminal, ya no funciona bien
toda la carga vascular, todo el trabajo va a ser dado por el otro riñón y él en un riñón ya se cansa, entonces viene el trastorno de la hipertensión arterial. Así se va desencadenando una serie de complicaciones que van a vender mala calidad de vida a la persona y el paciente tiene que sacarse el riñón. Y si esa persona fuera diabética y si es diabética, entonces debutado con un absceso, con infecciones. Entonces, tenemos que tener una conciencia bien grande de lo que pasa en la litiasis en nuestro medio. Hay muchos pacientes con cálculos y que no se solucionan a su debido tiempo, quizás por negligencia o descuido de la persona. Por eso ustedes como médicos, cuando lleguen a un paciente, no tienen que asustarlo. No todos los cálculos necesitan ser intervenidos quirúrgicamente. Todo depende del sitio, el tamaño de la piedra para usted sugerir un procedimiento, una intervención. No todos los cálculos se pueden extraer por vías conservadoras o, como se dice ahora, no invasivas. Todo el mundo hace años cuando se abrió la litotripsia, aquí en nuestro hospital hemos tenido 2 equipos, todo el mundo venía a que le hagan litotripsia. No a todos se les puede hacer litotripsia. No todos son para fragmentación. Ya está establecido el tamaño, la dureza, ¿sí? La densidad. Hay cálculos que son extremadamente duros que ni la litotripsia los va a fragmentar. Entonces tenemos que hacer una cirugía percutánea y aplicar el láser. Pero el uso del láser tiene un costo. Entonces habrá que hacer otro método, pero lo que debe es solucionarse para tratar de salvar el riñón y funcione en forma normal. Recuperar el riñón, porque el riñón no tiene precio. Es indispensable que esté sano, que no esté obstruido, porque la obstrucción crónica lo va a dañar. Y también en nuestro medio hay una presentación que cada vez se agudiza o se presentan más. El paciente viene en anuria. Anuria es no orinó. ¿Qué pasa? A veces estos jóvenes, hombres, mujeres, no orinó, le tomas una radiografía simple o vienen ya con datos de uremia. Si tiene la urea en 120, la creatinina está en 8 o 10, ya saben cuál es el rango normal. Entonces el paciente viene, se le toma una placa simple, una epironefrosis, y están 2 cálculos en los ureteres. Así que se bloquearon los ureteres, los 2 riñones se obstruyeron y ya no orinó. Entonces nosotros tenemos que tratar de desobstruir aunque sea uno. Si usted tiene los 2 riñones tapados, si tiene hidronefrosis, si usted no tiene cómo colocar catéteres porque necesita endoscopio, hidrología, necesita fluoroscopio y una serie de detalles para hacerlo según el protocolo de lo mejor, usted tiene que hacer una nefrostomía. A veces hay pacientes que llegan con una gran hidronefrosis y son de una contextura delgada. A veces es posible hasta palpar el riñón distendido. Entonces, a esos pacientes usted tiene la opción de hacerle una nefrostomía, drenar un riñón para sacarlo de la uremia, porque hasta que llegue a un sitio grande donde usted lo quiere mandar, hasta que vaya al nefrólogo y le instale una hemodiálisis, se le puede morir el camino. Depende de los valores de la urea y la creatinina y las complicaciones que va a traer esta uremia, que ustedes ya saben porque ya aprobaron nefrología. Entonces deben recordar que la litiasis se la puede manejar en forma muchas veces conservadora y con paciencia lograr la expulsión. Si hay obstrucción, aconsejar o derivar al paciente para que le extraigan el cálculo de la mejor manera y no siempre se va a poder extraer con un procedimiento mínimamente invasivo. Es lo ideal, pero si usted está en un sitio donde tiene que atravesar la canoa y todo y llegar hasta acá y aquí ir a peregrinar, no es justo. Una incisión, saque la piedra y listo. Lo van a querer al paciente o a la paciente con la cicatriz
como la quieren sin ella. Así que, por favor, nosotros nos ocurre esto, es que vienen pacientes que no quiero que me rajen la palabra que usan, ¿no? Así, disculpen, que eso no debemos expresarnos, pero para que usted le menciono esto porque así se expresa la comunidad. No quiero que me rajen, yo no quiero que me rajen, quiero es que me hagan un procedimiento porque mi comadre le metieron unas cosas y le rompieron la piedra, pero esa fue la comadre le va a prestar el dinero. No, entonces vaya por crear en el Estado no hay los insumos. Entonces, no. Otros, en cambio, vienen decididos, doctor, opéreme si debo, me hablan, pero yo quiero salvar mi riñón. Esa persona ya está consciente, o ya sabe, o ya ha leído, o ya entendió que el riñón tiene un valor incalculable, que le va a mantener bien. Si usted lo mantiene bien, pues se envejece con ellos. Pero si estamos esperando métodos no invasivos porque me va a quedar una cicatriz, porque no quiero, no me gusta, no es cuestión de gusto, es cuestión de salvar el órgano que es importante. Y lógicamente está en relación con su capacidad económica y del lugar donde usted está residiendo o está residiendo el paciente. Lo que ha sucedido durante estos años es que vienen muy tarde y ya cuando han conseguido quizás un dinero para que le hagan en vía endoscópica, 2 años, 3 años, y el riñón no es útil. Y no vamos nosotros a hacer un procedimiento mínimamente conservador si el riñón no tiene futuro. Le tenemos que decir, disculpe, usted lo que hay que hacerle es el riñón. Eso es lo que pasa en resumen con la litiasis de nuestro medio. Cada vez hay una mayor incidencia de litiasis. Estamos hablando de este centro hospitalario, de la consulta, y ha girado más hacia el sexo femenino, posiblemente por la ingesta de líquido o por las dietas que favorecen a que haya una proliferación de litiasis. Bueno, por ahora tenemos que concluir y conversamos en la próxima clase, y tengo que hablar con la señorita representante porque la otra semana hay que hacer una prueba. Sí, doctor, ¿Okay? la próxima semana ya son los exámenes. ¿No hay clase? La próxima semana ya son los exámenes de segundo parcial. O sea, sí Ya, les no. puede dar clase el lunes, porque técnicamente es semana de exámenes y clases, pero tenemos que ver el horario, porque creo que dice que el examen es el lunes. El lunes le han puesto que el lunes tomamos el examen de ustedes. Esto dice en el horario de exámenes. El lunes. Ajá, y dice que el día lunes es el examen. Pero si usted quiere, nos puede tomar el miércoles. Bueno, si yo quisiera tomar el miércoles, yo voy a hacer entonces ya las preguntas y el día lunes damos clases que no va a incluir ninguna pregunta, lógicamente, para la evaluación, pero sí me gustaría darle alguna otra información de otras 2 o 3 patologías. ¿Ok? Ok, doctor. Ya, bueno, buenas tardes. Gracias, doctor. Ya, pase bien, buenas tardes. Gracias, doctor. Pase Gracias. bien, muy buenas tardes.